Viendo el tema de siervos, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 15, 58. Gracias, Jesús. 1 Corintios 15, 58, estamos viendo el tema de siervos. Ya estamos en esta mañana por terminar nuestro tema. Si hoy terminamos esta lección por el tiempo, ¿verdad? Con este domingo terminaremos el tema. Si acaso tenemos que ver algunos puntos la semana que sigue, entonces lo extenderemos, pero estamos ya terminando nuestro tema. Y ha sido un tema, como todos, muy especial para nosotros, los que queremos, amén, agradar al Señor, no solamente a través de nuestro caminar, sino a través de nuestro servicio, amén. Amén. 1 Corintios 15, en el versículo 58, allí tenemos nosotros nuestro texto para memorizar. Por tiempo, no tomamos el tiempo aquí en la iglesia para hacerlo, para avanzar, pero el propósito, hermanos, es que a través de los textos que tenemos en nuestras lecciones, podamos por medio de nuestras clases aprender la palabra de Dios, amén. Entonces téngalo presente, tenemos tarea para nuestra casa, que es repasar nuestras lecciones y poder memorizar la palabra del Señor. Dice 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Nuevamente, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Vamos a leerlo por filas. Entonces vamos a comenzar de este lado. Está mi hermano Víctor, mi hermano Tony, van a leerlo fuertemente. La fila que sigue, donde está mi hermano Israel, mi hermana Marina Nazario, por favor, fuerte. Ok. La fila que sigue, donde está mi hermano Juan, mi hermano Dani, fuerte. La fila de mi hermano Jorge, fuerte. Todos juntos, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a ir a Efesios 2:10, hermanos. Vamos a hacer un poquitito de repaso, hermanos, para retomar lo que hemos estado viendo, que es el tema central general de nuestro estudio de escuela dominical. Y dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Leemos nuevamente.
porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, número 1, ¿somos qué? Hechura del Señor. Somos hechura de Dios. Número 2, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Sí? ¿Para qué fuimos hechos? Para buenas obras, para hacer buenas obras. ¿Amén? Y eso tiene que hacer, esa palabra buenas obras o la palabra obras tiene que ver con servicio. Número 3, ¿quién preparó eso, hermanos? Las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Mateo 25, no vamos, téngalo presente. Mateo 25 nos habla, hermanos, de la parábola de los talentos. Y vemos en la parábola, hemos visto en la parábola de los talentos, vemos que el Señor llamó a sus siervos y a cada uno le dio talentos para trabajar, ¿sí? Le dio 5 talentos, le dio 2 talentos y le dio 1 talento. Y hemos aprendido en todo este estudio que el Señor nos ha dado a nosotros diferentes talentos, dones, capacidades para poder servirle a Él y servir a nuestro prójimo. ¿Sí? Recuerdan que hemos hablado de áreas de trabajo. Decíamos, dentro de la iglesia podemos hacer trabajo espiritual, pero también trabajo, ¿qué? Material. Amén. Allá afuera, podemos servir allá afuera al Señor, sí, en el lado espiritual y también material. ¿Verdad? Entonces, no estamos limitados nada más al trabajo espiritual o a lo material, sino el Señor nos ha dado dones y talentos y capacidades para poderlas poner a trabajar tanto en el ámbito espiritual como material. Amén. Y entonces es lo que hemos estado viendo. Esta mañana nuestra lección se llama la recompensa del siervo. Sí, hermanos, hemos aprendido desde el principio de nuestro estudio es que el Señor nos ha llamado a ser siervos abad. ¿Sí se acuerdan? Siervos por amor. Veíamos al principio de nuestro tema, ¿verdad? Que cuando alguien era comprado como esclavo, servía por un tiempo a su Señor. Y llegado el tiempo de pagar su deuda o del jubileo, el siervo podía ser libre y podía irse y trabajarse, emplearse en otra cosa. Pero decíamos, pero cuando el siervo era bien tratado por su amo, ¿verdad? Y ese amo y ese siervo tenían ya una relación de amor, ¿verdad? De amor más que nada, el amo había tratado con amor al criado, que el siervo tenía ahora afecto, amor por su amo, de tal manera que estableciendo esa relación, el siervo no quería irse de la casa de su amo, porque había sido tratado con misericordia, con amor, ¿verdad? Y ahí había encontrado pues provisión tanto para él como su familia. Entonces, ¿qué hacía? Decía, yo ya no voy a ser un siervo porque me compraste, ¿verdad? Nada más, sino ahora voy a ser un siervo, un criado por amor. Y como testimonio le era puesto entonces un arete, un zarcillo en su oído, su oreja era horadada, y entonces como testimonio era puesto para decir, ahora yo ya soy un siervo por amor. He sido bien tratado, he sido amado, he sido bien tratado en la casa de mi amo, que me he hecho un siervo por amor. Decíamos entonces, desde el principio de nuestro tema, el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas por amor. Amén. Que todo, dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para el Señor. Y cuando amamos al Señor, hermanos, entonces podemos hacer las cosas no esperando ninguna recompensa. Hablamos de siervos buenos, siervos malos, y decíamos los siervos malos son aquellos que buscan ganancia, que buscan recompensa. Los siervos malos son aquellos que se sirven ¿para qué? Para ser vistos, ¿sí? ¿Se acuerdan de las características? Los siervos buenos, decíamos, son aquellos que sirven por amor a su Señor, para agradar, para dar gloria, para dar honra, para levantar el nombre de su amo, que es el Señor. Entonces, ese es ampliamente lo que hemos visto. Decíamos, el primer llamado que nos hace nuestro estudio es a ser nosotros siervos abad, por amor. Amén. Que en todo lo que hagamos no buscamos recompensa, sino podamos
siempre sentirnos deudores al Señor y entonces hacerlo porque somos deudores. Sin embargo, en esta mañana, la lección que vamos a ver se llama la recompensa del siervo. ¿Amén? Y vemos entonces, hermanos, que en este estudio vemos dos palabras que se llaman, que es recompensa y reconocimiento. Sí, dos palabras, recompensa y reconocimiento. La palabra reconocimiento nos sirve para reforzar alguna actitud. ¿Alguna vez usted ha hecho algún reconocimiento a su hijo? ¿Sí? O sea, le ha dado una palabra de estímulo, una palabra de ánimo, ¿verdad? A lo mejor no ha terminado la tarea, pero usted va y le dice, qué bien te está saliendo la tarea, estás haciendo buena letra, lo tienes limpio, aunque todavía no lo termine, ¿verdad? Le está dando un reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo. Tal vez alguna vez a usted en su trabajo o aquí en la iglesia ha escuchado una palabra de reconocimiento. Todavía no ha terminado el trabajo, tal vez no pudo hacer completamente el trabajo, pero viene alguien a decirle, reconozco tu esfuerzo, tu trabajo, ¿verdad? Échale ganas, para la siguiente te va a salir mejor. ¿Sí? ¿Me explico? El reconocimiento es un estímulo. El reconocimiento nos sirve para reforzar una actitud, ¿sí? Pero la recompensa, ¿sí? La recompensa es la respuesta a los buenos resultados. ¿Sí, hermanos? Entonces, la recompensa es exclusivamente la respuesta a los buenos resultados. Entonces, aquí dice nuestra lección, la recompensa del siervo. Hermanos, la recompensa del Señor para los buenos siervos, hermanos, es por los buenos resultados. Hoy Él viene a animarnos, ¿verdad? Él viene a darnos una palabra de estímulo para terminar la carrera, aunque no la hemos terminado, ¿verdad? Si nosotros leemos en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nosotros podemos ver que el Señor en cada una de las iglesias reconoce lo bueno de las iglesias, ¿verdad? Y dice, yo conozco tus obras y yo conozco tu trabajo, ¿sí? Pero también le hace énfasis en lo que les falta, ¿sí? Entonces a eso se le llama reconocimiento, animar, motivar para seguir haciendo las cosas, ¿verdad? Aunque todavía nos hace falta una parte del trabajo. ¿Me explico? Pero hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros vamos a tener una recompensa si nosotros al final de nuestro servicio tenemos buenos resultados. Eso es diferente, ¿verdad? Y nosotros hemos aprendido en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, hemos aprendido en nuestro caminar espiritual que nosotros hemos recibido la salvación como un don. Dice, porque por gracia sois salvos, y es un ¿qué? Don de Dios. ¿Sí, hermanos? La salvación el Señor nos lo ha dado como un regalo, no hemos tenido más que creer en la salvación, es nuestra. Pero hemos aprendido también que cuando nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios, entendemos en Efesios 4:13 que estamos llamados a crecer en una estatura. Amén. Hemos sido llamados a crecer en una estatura y entonces, hermanos, la recompensa de nuestro crecimiento, de nuestra transformación, de nuestro cambio, de nuestra vieja naturaleza, va a ser nuevo cielo, nueva tierra o nueva Jerusalén. Ahí hay una recompensa, el lugar donde nosotros vamos a estar por la eternidad, hermanos, depende del trabajo que nosotros tengamos en nuestra vida espiritual. De negarnos a nosotros mismos, de cambiar nuestro carácter, de cambiar nuestra naturaleza. Ahora en nuestro servicio, hermanos, en nuestro servicio el Señor dice que Él tiene una recompensa para nosotros y va a recompensar nuestro trabajo conforme a nuestras obras. Romanos 2:6, vamos a ir a la escritura, ahí. Romanos 2:6. La siguiente, a ver. Romanos 2:6, ¿qué nos dice? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí, hermanos? Ok. Ahí, dice entonces, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Y aquí tenemos una ilustración que tiene que ver con la parábola de los talentos. El señor de aquellos siervos vino a hacer cuentas con ellos. ¿Sí, hermanos? Él dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que en Mateo 25, que el señor de estos siervos se fue lejos, pero cuando venga va a hacer cuentas. Y nosotros, hermanos, estamos en este tiempo. El Señor todavía no ha venido, está pronto por venir, amén. Y a cada uno de nosotros nos ha dado talentos y capacidades. Podríamos decir que al que le dio 5 talentos, pudiéramos decir que es aquellos que Dios ha llamado para hacer grandes obras, ¿no? Por ejemplo, podemos ver evangelistas, misioneros, la hermana Hicks, la hermana Esparza. Podemos ver que Dios ha llamado con un ministerio extraordinario, amén. Que podríamos decir, pues no, yo cuánto voy a predicar como la hermana Hicks, ¿no? Porque a ella le dio 5 talentos, ¿sí? Y pudiéramos decir, bueno, el Señor ha llamado a esta gente con 5 talentos, son talentosos, están bien capacitados, parece que todo se les da así rápidamente, ¿verdad? Pero son 5 talentos, pero sabe que también Dios ha dado 2 talentos, ¿verdad? 2 talentos, y vemos otro nivel de capacidades y de talentos que Dios pone. Y pudiéramos ver que a la vez no es un evangelista que gana multitudes para salvación en una campaña, pero sí es un evangelista que va tal vez caminando por las ciudades, ¿verdad? Evangelizando y ganando también almas. Tal vez su ministerio no es tan visto, pero que también Dios le ha dado talento de ganar almas. Y entonces pudiéramos decir la medida es de 2 talentos, pero también Dios tal vez nos ha dado un talento, y no es ir de ciudad en ciudad, sino ir de casa en casa y evangelizar en el autobús, ¿verdad? ¿Sí? Y de hablarle, ahora que veníamos con las mujeres, ¿verdad? Nos paramos en un lugar a comer y por ahí se ganaron un alma las hermanas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, pudieran decir, pues ¿quién se dio cuenta? ¿Verdad? Pues a lo mejor nada más las que estábamos ahí, ahorita que lo estoy compartiendo, pero a lo mejor tú has ganado un alma y nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? Porque a lo mejor no es así como para verse tu talento o tu ministerio. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor repartió dones, capacidades y habilidades en 5, 2 y 1 talento. ¿Sí, hermanos? De tal manera, hermanos, que cuando dice aquí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, hermanos, ¿de qué nos va a venir a tomar cuentas el Señor? ¿De que yo no fui como la hermana Hicks? No, sino de mis talentos, 2 o 1 talento. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál fue el problema con el siervo que Dios le dio un talento? ¿Que era 1? ¿Que era poquito? No. El problema fue que siendo 1 no lo pudo poner a trabajar. ¿Sí, hermanos? Entonces aquí hay un riesgo. A lo mejor tú eres muy talentoso, muy capaz, pero hermanos, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? A lo mejor tú digas, yo nada más tengo un talento, yo nada más sé hacer bien esto. ¿Sabes qué? El Señor no te va a venir a pedir cuenta al igual que otro talentoso, sino de lo uno que tenemos. Pero dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí, hermano? Y la palabra recompensa significa pagar, dar una concesión. Y la palabra obra significa esfuerzo, hechos, actividades y trabajo. Entonces el Señor va a venir a pagar a cada uno conforme a su esfuerzo, a sus hechos, a sus actividades y a su trabajo. Y la primera palabra que encontramos es esfuerzo. ¿Sí? Hermanos, hay gente muy talentosa, pero es muy talentosa, pero no da el 100% de su talento. ¿Sí? Y hay gente que tiene un talento, ¿verdad? Pero que está dando el 100. ¿A cuál va a dar Dios mayor recompensa? Al que está dando el 100. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? O sea que los que son muy talentosos, échenle ganas, ¿verdad? ¿Sí? Algunos tenemos que estudiar,
Algunos tenemos que esforzarnos en muchas áreas y hay unos que se les da, se paran aquí enfrente y pueden hablar de muchas cosas, o sea, de la palabra de Dios, o se les da muchas habilidades, muchas capacidades, pero ¿saben? Dios va a recompensar de acuerdo al esfuerzo de cada uno. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, no es solamente que el Señor, si yo tengo talentos, los use, sino el esfuerzo, el empeño y el porcentaje que estoy dando de eso en ellos. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos aquí, hermanos, que el Señor va a venir a dar a cada uno conforme a sus obras. Y encontramos, hermanos, en este tema de las recompensas, que el Señor habla de que Él tiene en su palabra mencionadas varios tipos de coronas. Vamos a verla, que es lo que nos dice nuestra lección. Y vamos primeramente a Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Entonces Él va a pagar de acuerdo a sus siervos, de acuerdo al esfuerzo, a lo que hayan hecho, al trabajo. ¿Sí? Apocalipsis 2:10 dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, aquí, me brinqué una. Pero bueno, ya leímos este versículo, ahorita regresamos al anterior. Entonces, la palabra del Señor dice que Él tiene una recompensa para nosotros y habla de coronas. La segunda corona que tenemos mencionada ahí es la corona de la vida. ¿Amén? Entonces, la corona de la vida, hermanos, es para todos aquellos que soportaron fielmente y con paciencia en la prueba y en la adversidad. Y hemos hablado, hermanos, que muchas veces cuando queremos servir al Señor pensamos que todo va a ser fácil. Pero en una de nuestras lecciones nosotros vimos que el Señor Jesús como siervo tuvo obstáculos, tuvo el rechazo, no tuvo la aceptación de la gente. Ser siervo para Él no fue fácil, porque vino la crítica, vino el señalamiento, dijeron que era hijo del diablo, lo querían apedrear, lo querían despeñar. ¿Se acuerdan de esa lección? Entonces para Él ser siervo no fue fácil. Cuando nosotros nos proponemos servir al Señor, no va a ser fácil, hermanos. ¿Sí? No va a ser fácil, vamos a ser señalados, criticados, calumniados, ¿verdad? Pero decíamos en esa lección, ¿pero qué nos debe mantener? El hacer la voluntad de Dios, porque dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué mantiene a un siervo fielmente al Señor? Saber que está haciendo la voluntad de Dios. Y decíamos, en esto nosotros tenemos que ser de veras muy sinceros en buscar la voluntad de Dios y no hacer mi voluntad, porque alguien puede decir: no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero estar haciendo algo en contra de la palabra, en contra del cuerpo de Cristo, en contra del ministerio del Señor. Porque encontramos mucha gente equivocada y piensa que está bien. Pero los siervos Abad son gente que escudriña su corazón y que lo que hace, lo hace para bien del reino de Dios y para el bien del cuerpo de Cristo. No puede alguien decir: yo lo estoy haciendo bien, y está lastimando a otro, ofendiendo a otro, siendo piedra de tropiezo para otro. ¿Sí, hermanos? Entonces, en esto tenemos que ser muy sinceros, de poder como siervos decirle: Señor, ayúdame a buscar tu voluntad y hacer tu voluntad, para que mi servicio sea legítimo. Porque a veces vemos gente que quiere servir, pero que su testimonio es tropiezo. O como veíamos, ¿verdad? Hemos estado viendo estos domingos, que su testimonio, que su ejemplo no corresponde a alguien que ama y tiene temor de Dios en su vida. Entonces, hermanos, decíamos, la crítica viene, la prueba viene, pero el Señor ha prometido dar una recompensa para aquellos siervos que soportan con paciencia la prueba y la adversidad. ¿Sí, hermanos? Y le está hablando aquí a la iglesia de Éfeso, y en el versículo 3 le dice, vamos a leer el 2, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. O sea, que era una iglesia que estaba trabajando, era una iglesia que estaba sirviendo, era una iglesia que estaba activa. Una iglesia que estaba no solamente, ¿verdad?, escudriñando y viendo, peleando por la doctrina, ¿sí?, sino también tenía que obras y trabajo. El Señor más adelante le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti presto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sí? Entonces el Señor le enfatiza acerca de su trabajo y también le da, le muestra, le revela dónde tiene que trabajar. Y hemos aprendido de una balanza, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, nuestro amor con Dios debe ser el resultado debe ser el trabajo por el Señor. No podemos poner el servicio, no podemos venir aquí a la iglesia para hacer algo espiritual o material sin antes tener una relación. Y me refiero a espiritual, pues cantar o dirigir una oración, ¿verdad? O dar una clase ahí arriba con los niños o con los jóvenes. Me estoy refiriendo a ese trabajo espiritual. Y no realmente tener una relación y una comunión con Dios. O sea, no podemos venir aquí derrapándonos, ¿verdad?, sin antes haber doblado nuestras rodillas y haber buscado el rostro del Señor, ¿sí? Sino que tenemos nosotros que tener del resultado de nuestra relación con Dios, de nuestra búsqueda con Dios, es el servicio que vamos a dar. Y aquí la iglesia de Éfeso había puesto su trabajo antes que su comunión, que su primer amor, que era el Señor. Entonces, pero sí habían sufrido y sí habían pasado por adversidad. Entonces dice el Señor, si tú, ¿verdad? Dice aquí, le dice, si tú tienes y pones en equilibrio esta balanza, primero el amor, el primer amor, entonces, ¿verdad?, tu trabajo tiene un significado. Luego entonces, donde nosotros leímos, le está hablando a la iglesia de Esmirna. Sí, seguimos adelante. El primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí que el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, nosotros hemos visto en otras clases, ¿verdad?, cómo el Señor comienza a decirles primero lo bueno, luego lo que han fallado. Y en esta porción entonces que vemos de Esmirna, Él empieza a decirle de sus obras y la ve ¿en dónde? En tribulación y la ve en pobreza. ¿Sí? Estamos en el versículo 2. Dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también dice, ha visto la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Entonces, hermanos, el Señor ve nuestra tribulación y ve nuestra pobreza, ¿sí? Él nos ve cuando nosotros estamos pasando por prueba y tribulación, ¿sí? Para Él, hermanos, nada escapa. Pero dice aquí, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. La hermana Hicks el día viernes hablaba, ¿verdad?, de que el Señor Jesús, ¿verdad?, es nuestro Salvador. Y ella decía, nos salvó un día de la muerte del infierno, pero nos va a seguir salvando de nosotros mismos, de lo que somos. Y decía la hermana en la predicación, ¿verdad?, que nosotros tenemos que decimos que aceptamos su soberanía y su cabeza, pero no queremos la corona de espinas. Decía, cuando nosotros aceptamos su soberanía y su gobierno, tenemos que estar conscientes de que vamos a aceptar la corona de espinas, sus padecimientos,
Ahí hablaba más, ¿verdad? Que no solamente sobre la cabeza del Señor Jesús fue puesta la corona, sino fue golpeada con un palo. Entonces hubo dolor en su cabeza y decía, entonces cuando tú dices, Señor, yo acepto tu soberanía, tu cabeza, tu gobierno, tienes que estar consciente de que vas a aceptarte sus padecimientos. Porque decía la hermana, si nosotros no entendemos lo que el Señor Jesús sufrió, ¿cómo lo podemos agradecer? Y si no lo podemos agradecer porque no lo entendemos, entonces ¿cómo lo podemos compartir? Entonces, hermanos, tenemos que ser parte de sus padecimientos también. Un siervo abad es aquel que aprende a llevar los padecimientos de Cristo. Amén. Los padecimientos de Cristo y los soporta y los lleva con gratitud, sabiendo, hermanos, que Él tiene la corona de vida preparada para nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido en este mensaje que todo lo que hacemos es por amor. Para algunos otros grupos, ¿verdad? Lo que los motiva, lo que los lleva a hacer un servicio o las cosas del Señor es una recompensa. Pero y no está mal, sino que tenemos que tener el equilibrio. No hay mayor recompensa que poder estar en la nueva ciudad y poder verlo a Él cara a cara. Pero ciertamente el Señor tiene una recompensa para nosotros. Dice una corona de vida. La primera dice corona de justicia, segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. El cual dice, el cual pagará cada uno según sus obras. ¿Sí, hermanos? Entonces, de acuerdo a nuestro esfuerzo y trabajo, el Señor tiene coronas para nosotros. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hay una recompensa, hermanos. A todos aquellos que amen su venida, el Señor tiene una corona de justicia preparada para ellos. Ahora, ¿cómo podemos ganar esta corona de justicia, hermanos? ¿Sí? Cuando nosotros proclamamos y enseñamos y anunciamos que el Señor viene pronto, amén, nos estamos preparando a nosotros, pero también estamos haciendo que la gente se prepare para la venida del Señor. Cuando nosotros salimos y le hablamos a la gente que hay un Salvador, ¿verdad? Que murió por sus pecados, pero que también, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos, que es tiempo de prepararnos para su venida, hermanos. Podemos ganar esta corona de justicia. Amén. Hay gente que le da temor, miedo a hablar de Jesucristo. Hay gente que le da miedo también a hablar del rapto. Porque hay mucha gente, hay muchos grupos que no entienden acerca del rapto. Hay mucha gente que no le interesa saber, ¿verdad? Pero dice, a todo aquel que proclame y enseñe, el Señor le tiene preparada la corona de justicia. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para la venida del Señor? ¿Amén? ¿Sí, hermanos? Hoy es parte de nuestra preparación, así es que ánimo, despiértese. Reciba la palabra, al rato que cantemos, cante con todo su corazón, dance, vamos a alabar, porque esta es parte de nuestra preparación el día de hoy, amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? Solamente aquel que que ama la venida del Señor se está preparando. Si estamos aquí ahorita dispersos en nuestra mente, en nuestro corazón, no nos estamos preparando y no estamos amando su venida. Estamos pensando al rato que va a ser Él. Bueno, están pensando, ¿verdad? Al rato que juega, ¿quién? ¿Tigres? ¿Sí, Tigres? Que yo ni sé, me confundo entre Rayados. ¿Sí? ¿Sí juega al rato? ¿Sí? Ok. La carne asada al rato, ¿vamos a salir corriendo de la iglesia o no vamos a venir en la tarde? ¿Verdad? O no vamos a venir en la tarde porque al rato juega Tigres. ¿Nos estamos preparando o no para la venida del Señor? ¿Sí, hermanos? Pero dice, si tú amas la venida del Señor, te estás preparando.
Si tú la amas, estás invitando a otros para que se preparen, ¿verdad? Nos han comentado esa historia de cuando se incendia un edificio, ¿verdad? Decía, hay dos maneras de salir de un edificio que se está incendiando. Podemos salir corriendo nosotros para salvar solamente nuestra vida, o podemos salir corriendo pero tocando las puertas de los demás para que salgan y salven la vida. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cuál de las dos cosas estamos haciendo? No, pues sí, yo apenas puedo con mi vida, ¿verdad? Hermanos pastores, pero no. Dice el Señor, es tiempo de proclamar y es tiempo de enseñar a otros porque la venida del Señor está pronto. Entonces, si tú haces eso, el Señor tiene una recompensa que es la corona de justicia. Primera de Pedro 5:1-4, tenemos la siguiente corona. Yo creo que vamos a terminar las coronas y ahí nos vamos a quedar. Sí, hermanos, Primera de Pedro 5:1-4. Sí, entonces ya tenemos la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria. Primera de Pedro 5, del 1-4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo siendo dechados de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí encontramos entonces la siguiente corona que el Señor tiene como recompensa para sus siervos, ¿verdad? Y encontramos que esta corona de gloria, ¿verdad? Es para aquellos que ayudaron a apacentar la grey. Y vea bien esto. No es solamente para los pastores, porque usted puede decir, pues los únicos que apacientan la grey son los pastores, ¿sí? Sino dice, los que buscaron la salud espiritual de las ovejas o de los hermanos en la fe. Y aquí no nada más los pastores pueden equivocarse en no cuidar a las ovejas, sino que también hay ovejas que pueden herir a sus hermanos. ¿Sí? Dice que esta corona es para aquellos que buscan la salud espiritual de las ovejas o de los hermanos en fe. Dice hermanos en la fe. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, a veces nosotros, como poniéndonos del lado de las ovejas, voy a meter ahorita como oveja, ¿verdad? No cuidamos la salud de las ovejas. A veces lo que hacemos es contaminamos. A veces entre hermanos, como ovejas, nos herimos. A veces, como ovejas, ¿verdad? No solamente somos mal testimonio, piedra de tropiezo, sino a veces lo que decimos afecta a las ovejas. ¿Sí? No buscamos la salud espiritual del hermano. A veces damos nuestra propia opinión, hermanos. Y yo quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Si tú tienes una lucha en tu vida espiritual, pues, échale ganas, vence lo que está en ti. Pero ¿sabes qué? No te justifiques o le des luz verde al hermano en Cristo para que lo haga. ¿Sí me explico? O pongo un ejemplo. Porque a veces las ovejas se juntan a platicar. Y en lugar de decirle, hermano, échale ganas, obedece al Señor, a la voluntad de Dios, las ovejas se justifican y entonces, como yo no estoy venciendo eso, pues tú también no lo venzas. Hazlo. ¿Me explico? O les pongo otro ejemplo más.
¿Sí? Sí, hermanos, a veces, ¿verdad? Dice por ahí un dicho, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Si alguien se te acerca para pedirte un consejo, hermanos, no des algo en contra de la palabra de Dios. Mejor dile, hermano, tu carga, te voy a ayudar a orar por tu carga. Te voy a ayudar a orar por tu familia, ¿sí? Porque a veces decimos, ay, pues hermano, ¿qué tienes? Y todo, mire, fulano lo hace y viene a la iglesia. Ah, fulano lo hace y es maestro de escuela dominical. Ah, fulano lo hace, ¿sí? ¿Estamos buscando la salud espiritual del rebaño? No. ¿Sí, hermanos? La queja, la murmuración, la crítica, hermanos, no es salud espiritual para las ovejas. ¿Cuántas veces, hermanos, buscamos cualquier plática, cualquier conversación para soltar todo lo que traemos adentro? Y me estoy poniendo del lado de la oveja. Hermanos, somos responsables de lo que hablamos y lo estoy diciendo por algo, ¿verdad? Lo estoy diciendo porque muchas veces hemos platicado y tristemente a veces como cristianos que tenemos tiempo en la casa de Dios, en lugar de animar a alguien a consagrarse, a separarse, a buscar a Dios, le ponemos freno porque justificamos cosas que nosotros no hemos vencido. ¿Sí? Entonces, hermanos, somos responsables de lo que decimos entre nosotros. Fijémonos bien de lo que nosotros, no encuentro la palabra, de lo que nosotros aprobamos, gracias, esa es la palabra, de lo que nosotros aprobamos. Si a ti te tiene alguien la confianza de decirte algo, fíjate lo que le vas a contestar. Porque de eso depende la salud espiritual de una oveja. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Porque en esto de la grey, hermanos, todos somos responsables. Somos responsables de si herimos o aprobamos algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dice aquí que esta corona es para aquellos que cuidan la salud espiritual de las ovejas y de los hermanos en la fe. También esta corona está guardada para todos aquellos que hicieron con buena actitud y ánimo y no por alguna ganancia. ¿Sí? Algo que tenemos que buscar también en nuestro servicio es buena actitud y ánimo. ¿Sí, hermanos? Dice, todo lo que hagáis de palabra o hecho, hágaslo como para el Señor. ¿Sí? Como para el Señor. Bueno, seguimos. Corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25. ¿Lo tienen? Dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, mas vosotros incorruptible. ¿Bien? Entonces aquí la palabra del Señor nos habla de una corona incorruptible, una corona que el Señor tiene preparado para todos aquellos que se abstienen de toda contaminación inmoral y todo aquello que es pecaminoso con tal de agradar al Señor. Aquí si nosotros leemos, nos habla de una carrera espiritual. ¿Sí, hermanos? Si más adelante vemos en el 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Todos nosotros conocemos, hermanos, la meta, ¿sí? Así es que nosotros no estamos como corriendo a cosa incierta o como a quien hiere el aire. Tenemos una meta clara. Yo lo he dicho, a diferencia de muchos movimientos, tenemos una meta clara. No tenemos pretexto de decir no sabía qué tenía que hacer, no sabía qué tenía que entregar, no sabía qué tenía que cambiar.
No sabía de qué tenía que abstenerme, como dice la palabra de Dios aquí. Yo no sabía, no entendía. Nosotros a través de la palabra, a través de este mensaje claro, sabemos lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Sabemos que el Señor está pidiendo la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra boca. Que está buscando la transformación de nuestras obras, que no hagamos basado en nuestra carne, sino basado y movido por el Espíritu Santo, lo sabemos. Amén. Tenemos una meta clara, hermanos, hacia dónde vamos. De tal manera que dice aquí que esta corona incorruptible está preparado para aquellos que puedan abstenerse de toda contaminación. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sed santos como yo soy, ¿qué? Santo. Entonces, hermanos, esta corona, hermanos, está preparada para todos aquellos que estamos buscando la separación, la consagración. Existe en la palabra de Dios lo que el Señor pide, que es santidad y separación. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquellos siervos que buscan la santidad, la separación, no solamente van a tener la bendición de tener un crecimiento y de llegar a la meta, sino el Señor también tiene para ellos una corona incorruptible. Amén. ¿Cuántos queremos ganar esta? Amén. La otra de ganar almas, pues a lo mejor dice, yo no tengo ese talento, es un mandamiento, ir y predicar el evangelio, ¿eh? Sí, el de ganar almas. Pero la corona incorruptible es para aquellos que quieran que abstenerse. Sí, hermanos, abstenerse de todo lo inmoral y de todo aquello que es pecaminoso. Pudiéramos hacer una lista larga en esta mañana de todo lo que es inmoral y pecaminoso, pero ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí, hermanos, lo saben? O dentro de 8 días les traigo una lista. No vamos a llegar toda la clase. Sabemos lo que el Señor pide, amén. Entonces, que podamos correr nuestra carrera, como dice aquí, absteniéndonos, hermanos, absteniendo de lo que queremos oír, de lo que queremos ver, de lo que queremos hablar. Tenemos que aprender a ponernos límites. Los límites son buenos. Tenemos que aprender a poner el límite a nuestra boca. O sea, no podemos hablar todo lo que queramos o decir, ¿sí? Ponerle límite a nuestro pensamiento, hermanos. Hay muchas cosas acá dentro de nosotros que necesitan ser cercadas, santificadas, necesitan ser cortadas de nuestra vida. Entonces, el Señor tiene una corona para aquellos que quieran abstenerse. La siguiente corona, hermanos, es la corona de sabiduría, Proverbios 14, 19. Proverbios 14, 19. El Señor tiene una corona de sabiduría como recompensa para aquellos que quieren conocer la palabra de Dios. Proverbios 14, 18. Gracias. Dice, los simples heredarán necedad, mas los cuerdos se coronarán de sabiduría. ¿Para quién es esta corona de sabiduría, hermanos? ¿Saben para quién? Para aquellos que quieren saber de la palabra de Dios, para aquellos que quieren mantener sus ojos abiertos y la visión para conocer y practicar los principios de la sabiduría de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos de nosotros queremos sabiduría? Amén. Gracias a Dios por su palabra, porque dice aquí que la palabra abre los ojos, amplía nuestra visión. Amén. Hermanos, nosotros tenemos, lo hemos hablado, nosotros tenemos un carácter, nosotros tenemos un temperamento, tenemos una forma de ser, tenemos hábitos, tenemos ya paradigmas, tenemos un molde, una forma de ser. Sí, hermanos, cosas que muchas veces en nuestra vida no funcionan, cosas que muchas veces están lastimando a otros, que están siendo tropiezo para otros.
hermanos, necesitamos pedir sabiduría al Señor. Dice que los necios, los simples heredan necedad, mas los cuerdos serán coronados de sabiduría. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser adultos sabios? ¿Verdad? Porque dicen que las canas son sabiduría, ¿verdad? Pero pues ahora nos salen muy temprano. Nos falta todavía mucho por aprender, ¿verdad? ¿Sí? Pero en la palabra de Dios las canas eran un símbolo de qué, de experiencia, de madurez, de sabiduría. Pero podemos ser sabios aun cuando somos jóvenes, a través de qué, de conocer los principios de Dios, de conocer el plan de Dios a través de la Escritura, amén. Podemos, hermanos, equivocarnos menos. ¿No les gustaría cometer menos errores? Con sus hijos, con su pareja, con la familia, equivocarse menos en lo que dice, en lo que piensa. ¿Sabe qué? A eso se le puede llamar sabiduría y la podemos adquirir cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Cuando yo leo la palabra de Dios me alumbra, me da una visión de lo que Dios quiere que yo sea. ¿Amén? Y me da la luz para que para poder, hermanos, elegir. Y al poder elegir, hermanos, cometer menos errores. ¿Sí, hermanos? Algunos de ustedes como adultos o ya jóvenes que están aquí, ¿han llorado por algún error? ¿Por alguna equivocación? ¿Sí? Y misericordioso Dios, ¿verdad? Que nos perdona y nos da oportunidades, pero hemos sufrido consecuencias dolorosas. ¿Sí? Pero la manera de tener sabiduría y poder escoger bien y hacer las cosas de mejor manera es cuando nosotros buscamos conocer y saber la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que si nosotros escudriñamos la Escritura, en ella vamos a encontrar la vida, el consejo. Ahora que estuvimos allá en lo de las mujeres, a mí me tocó compartir el cinturón de la verdad. Y cuando nosotros leemos en Efesios, hermanos, con esto voy a terminar. Cuando nosotros, hermanos, leemos en Efesios, el apóstol Pablo comienza describiendo la armadura, dice que debemos estar, que debemos poner la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y empieza a dar la descripción de cada una de las piezas de la armadura, pero lo primero que el apóstol Pablo dice es del cinturón de la verdad, ¿verdad? Y lo que explicábamos en ese tema es, por ejemplo, que cuando un soldado romano iba a la guerra, pues llevaba toda su armadura, pero lo primero que ponía, por así decirlo, y tenía que asegurar bien era su cinturón. Su cinturón, ¿verdad? Era donde estaba envainada su espada, ¿sí? De tal manera, hermanos, que no era algo que el soldado romano podía dejar a la ligera, porque ahí estaba sostenida, guardada su espada. Yo les decía a las hermanas, imagínense que el soldado ya iba a enfrentarse con el enemigo y se le caía el cinturón, ¿sí? Y entonces, en lo que se levantaba por la espada, podía ser atravesado y muerto. Porque el cinturón, hermanos, tenía que estar bien seguro, bien sujeto. La palabra ceñir, dice, ceñidos vuestros lomos. Y esa palabra ceñir significa asegurar. O sea, en otras palabras, el soldado romano tenía bien seguro que su cinturón, para que así su espada estuviera lista, ¿para qué? Para la batalla. ¿Sí? No podía tenerlo flojo, no lo podía tener en mal estado, porque de eso dependía que su vida, porque ahí estaba la espada. Ahora les decía a las mujeres en esta parte de la armadura, dice Juan 17:17, dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿de qué nos habla el cinturón? De la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Entonces decía, podemos tener las otras armaduras, pero si nosotros no conocemos la verdad de Dios, hermanos, si no tenemos ceñida, si nosotros no abrazamos la verdad de Dios, hermanos, muchas de las batallas las vamos a perder. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, Él venció con la palabra, Él venció con la verdad. ¿Sí, hermanos?
Él venció con la verdad y le dijo, escrito está. Y con esto dice que el diablo, ¿qué? Se fue de Jesús, lo tentó 3 veces. Pero como el Señor lo venció con la palabra, con la verdad, entonces, hermanos, él se fue. El enemigo viene, hermanos, a poner en nosotros tropiezo, prueba, tentación, pero ¿con qué lo vamos a vencer? Con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Pero si nosotros, hermanos, no escudriñamos la palabra de Dios, no conocemos lo que dice la palabra de Dios, y si no abrazamos la verdad de Dios, hermanos, muchas batallas las vamos a perder, porque es como si no estuviéramos ceñidos, ¿sí? No podemos hacer uso como el Señor Jesús de la palabra y vencer al diablo. Muchas veces hay cristianos que recitan la palabra, pero el diablo se ríe de ellos, porque una de las palabras de ceñirse como significado significa obediencia. O sea, no es que yo me sepa solamente toda la palabra, sino que yo debo abrazar esta verdad y yo tengo que obedecer esta verdad. Dice, ceñidos vuestros lomos, asegurados nuestros lomos, ¿sí? Y esa palabra también significa adherir. O sea que esta verdad debe estar adherida a nosotros. ¿Para qué? Para tener sabiduría y para pelear nuestras batallas. ¿Sí, hermanos? Tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces, la corona de sabiduría, hermanos, la sabiduría es algo que Dios quiere darnos. Dice, si alguien es falto de sabiduría, ¿qué? Demándelo de Dios. Demándeselo a Dios, pídaselo a Dios, pídaselo. Amén. Y Él nos lo va a dar. Amén. Entonces, que podamos estar bien ceñidos. Ok, terminamos con Mateo 25, 26. Póngase de pie. Vamos a leer Mateo 25, en el versículo 26. Mateo 25, en su versículo 26 al 30. Y estas son las palabras del Señor que le dice a su siervo, al siervo malo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esas son las palabras que le dice el Señor al siervo malo. ¿Sí, hermano? Y decíamos al principio, no es que le dio el Señor un talento, sino es que aún dándole poco, Él no quiso trabajarlo. Hermanos, puedes poner tus manos, levántalas delante del Señor. Ponlas arriba y dile, Señor, aquí están mis talentos, mis capacidades. Y puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 5. A lo mejor eres muy talentoso. Levante sus manos. Levante sus manos. A lo mejor eres muy talentoso. A lo mejor Dios te dio 5, te dio 2 o te dio 1. Pero ¿sabes, hermano? Dice el Señor que el Señor vendrá y a cada cual le va a dar según su obra. ¿Para qué estás usando tus dones, tus capacidades? ¿Los estás enterrando? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Tal vez no los quieres emplear porque no quieres separación, no quieres consagración, no quieres perdonar, porque no quieres invertir más tiempo en Dios. Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Señor, en esta mañana nosotros levantamos nuestras manos a ti, Señor.
Porque cada uno de nosotros, Señor, tú nos has dado talentos y capacidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver, Señor, el llamado que tú nos haces, Señor, al servicio y al trabajo. Señor, en esta mañana, Señor, venimos poniendo nuestras manos delante de ti. Si ya tenemos un servicio, Señor, ayúdanos a santificarnos, a consagrarnos, a hacerlo con honestidad, a pagar el precio, a hacerlo con esfuerzo, Señor. Y si todavía no estamos sirviendo en algo, Señor, ayúdanos. Haz que nuestra vida trascienda, Señor, haz que nuestra vida sea útil. Haz que nuestra vida, Señor, impacte, toque la vida de otros, Señor. Nuestra vida, Señor, el testimonio, lo que podamos compartir del Evangelio puede cambiar el destino de una persona para vida eterna. Ayúdanos, Señor. Quita, Señor, la pereza. Quita la flojera, Señor, quita la indiferencia. Y ayúdanos a ser siervos por amor, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Bastantes de ustedes llegaron tarde y no podemos seguir.